Aleluya. Y pues bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Siempre es un gozo, un privilegio el poder dirigirnos a cada uno de ustedes a través Amén. precisamente de Amén. este medio. Y tenemos un tema bastante importante que creo que va a traer de bendición. La semana anterior habíamos hablado un poco concerniente, o más bien dicho, extensamente hablamos concerniente a la oscuridad momentánea. Estuvimos hablando de algunas profecías, cumplimientos. Pudimos ver a más profundidad el abandono de la teocracia, cómo aplicó sus efectos. Pero el día de hoy tenemos un tema el tema principal es el misterio de iniquidad. No. Y un subtítulo al misterio de iniquidad le hemos puesto abundante rebelión y anarquía. Y para poder entrar en relación a esto, me gustaría que los que tienen Biblia podamos ver segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y en el versículo 7, y solamente vamos a leer un verso. Posteriormente estaremos leyendo más adelante desde el verso 1 hasta el verso 12. Pero por ahorita solamente el versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y la palabra del Señor se lee en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, haciendo las palabras precisamente del apóstol Pablo, donde él hace una declaración precisamente que provoca una gran reflexión. Segunda de Tesalonicenses 2:7, y dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Ahora, la iniquidad es maldad, es injusticia o una gran injusticia. En otras palabras, es todo lo contrario a la justicia de Dios. Ahora, aunque el misterio de la iniquidad, y esto es importante que meditemos, que solamente se menciona una vez, tal y como lo hemos leído, al escudriñar las escrituras, se sabe que el espíritu de una abundante pecaminosidad ha plagado, digamos de esta forma, el tiempo de la dispensación, con la posible tal vez excepción del tiempo inmediatamente ante el diluvio. Creo que después del diluvio, la iniquidad ha vuelto irrefrenada, se ha lanzado con todo su potencial. Creo que indudablemente esto ha sido porque Dios ha preparado estos tiempos del fin. Ahora, iniquidad significa, y esto es importante que usted lo recuerde, iniquidad significa anarquía, maldad, o si más bien dicho pudiéramos decir gran maldad. Anarquía, malicia y gran maldad. Así como hablamos, por ejemplo, de una oscuridad tenebrosa, que es una oscuridad tenebrosa, es una densa oscuridad total. De esa misma forma, la iniquidad también es una densa maldad. En otras palabras, una maldad total. Y mientras exista la misma medida de restricción, el mal no puede llegar a su extremo, porque hay algo que todavía lo detiene. Pero vendrá un tiempo cuando Dios va a remover ese último obstáculo, el cual va a permitir que esta iniquidad sea desenfrenada en este mundo. Y le voy a pedir al pastor Jorge, ¿verdad?, que se prepare, porque vamos a leer todo el capítulo 12 del verso 1 al verso 12, pero
antes de entrar de lleno a la escritura, es importante que veamos que cada vez que es más evidente que la iniquidad abunde a un grado espantoso. Por ejemplo, cuando hablamos de la anarquía, sabemos que son personas desenfrenadas, personas que no tienen gobernación, personas que están en contra de las leyes, de un gobierno, de un orden. Así que cuando podemos ver la evidencia en la actualidad de la iniquidad, cómo está abundando a pasos agigantados, también es importante que los hijos de Dios sean conscientes del significado de estos tiempos. Recuerda que Jesús dijo, ¿verdad?, que era necesario que conociésemos los tiempos, los sazones, y no solo por nuestro propio bien, sino también para que podamos estar alerta a otros y a poder alertar a otros sobre los acontecimientos que están a la puerta. ¿Cuáles acontecimientos están a la puerta? De que Cristo viene por su iglesia. Y si Cristo viene por su iglesia, el anticristo también vendrá una gran tribulación y vienen grandes cosas catastróficas. Ahora, sin demasiada conjetura sobre los detalles, ¿verdad? Que también podemos hablar de la bestia, del tiempo del fin, de la marca. Todavía somos responsables de prestar atención a las escrituras a medida de que se desarrollan ante nuestros ojos a través de los acontecimientos actuales. Los santos de Tesalónica parecen haber estado, vamos a decir, prematuramente ocupados por el regreso de Cristo, pero su cuestionamiento resultó en la inspiración de Dios en esta carta del apóstol Pablo, en la cual vamos a leer hoy. Fue movido por Dios a exponer los eventos en el calendario de Dios y que se relacionan directamente con otros eventos. Vamos a mencionar tres. Uno, los acontecimientos antes que él regrese. Dos, inmediatamente antes de que la iglesia esté precisamente en las bodas del Cordero, venga la gran tribulación, y posteriormente cuando Cristo vuelva a establecer y tenga su reino milenial. Ahora, Pablo, o el apóstol Pablo, al escribir esta carta, estos fueron varios años antes de que el apóstol Juan recibiera su revelación en la isla de Patmos. Está claro que la carta de Pablo menciona eficazmente en el capítulo 2, hombre de pecado, hijo de perdición, el inicuo. Eso está en el verso 3 y en el verso 8, el cual también se identifica con la bestia o el anticristo. Pero para entrar detalladamente, Pastor Jorge, ¿me podría ayudar? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a empezar del verso 1 hasta el 12, pero vamos a ir paso a paso. Amén. Y dice, empero os rogamos, hermanos, cuando a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a él. Fíjese bien, aquí el apóstol Pablo está haciendo una plegaria concerniente a la venida de Cristo, y dice, y nuestro recogimiento con él. Gloria sea al Señor. Es decir, que cuando él regresa, porque hay un recogimiento con él. Verso 2, ¿qué más? Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que el día del Señor esté cerca. Qué importante lo que está hablando. Primeramente dice, no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento.
Y qué tremenda las palabras del apóstol Pablo, porque si recuerdan, hemos hablado que hoy en día como que hay un espíritu, ¿verdad? Que habemos muchos cristianos sentimentales hoy en día. Por todo, el sentimiento tiene el afecto o el efecto en la persona para hacer las decisiones que hace. Ya sea ir a la iglesia, no seguir a la iglesia, quedarse con nosotros, irse de nosotros, en fin. Pero aquí el apóstol Pablo vuelve a decir, no te muevas fácilmente por el sentimiento. Y no solamente, mencionó algo importante, ni os conturbéis ni por espíritu, porque de repente hay personas que hablan según recibieron palabras del Espíritu Santo y que en vez de traer aclaración, trae confusión. Aquellos que han ido a la asamblea han podido ver a veces cómo unos dicen una cosa, otros dicen cosas, tratando de traer confusión, porque Satanás quiere confundir. Que el Señor lo Sí. reprenda duramente. Amén. Posteriormente dice, ni por palabra. Es decir, hay que tener cuidado en esas predicaciones que traen confusión en realidad. Ni por carta como nuestra, es decir, ni como un evangelio que digan, esta es igual como lo hicieron los apóstoles, concerniente a la venida del Señor. Verso 3, pastor. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrán sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Nadie nos engañe de ninguna forma. Y recordemos, Cristo no puede venir sin que antes, primeramente, esté la apostasía, la cual hablamos la semana pasada. Hemos estado hablando cuando ocurrió en el año 325 por 1578 años, pero también dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y qué tremendo que hoy en día el pecado se está incrementando a pasos acelerados. ¿Y qué dice el verso 4? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Así que este hombre de pecado, o sea, entre más incrementa el pecado, recuerde esto, entre más incrementa el pecado, está preparando el camino para el anticristo, el cual él se va a poner en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Mire, y estamos viendo esto hoy en día, cómo se está moviendo todo lo que tiene que ver en contra de Dios. Y no solamente eso, preparando el camino para cuando venga el anticristo, va a poder engañar a muchos porque ni cuenta se van a dar, no va a haber diferencia, no van a poderlo ver. Y es por eso que dice la escritura que engañarán incluso si fue posible aún a los escogidos. A ¿Qué los más dice? Dice el 5, no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto. Y decir que constantemente el apóstol Pablo ha estado advirtiendo este mensaje. Versos 6. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Gloria a Dios. Hay algo que impide ahorita. Sí. Gloria a Dios, porque mientras esté la iglesia todavía en esta tierra, está el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Así que mientras la iglesia está haciendo la obra que ha sido mandada, el anticristo no puede manifestarse con toda plenitud. ¿Qué más sigue? El 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Quiere decir que ese misterio de iniquidad, desde el tiempo de Pablo, dice él que ya está operando. Pero no puede llegar a toda plenitud hasta que llegue el momento que se ha quitado el que lo está deteniendo. Amén. Verso 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y este hombre de pecado, este anticristo, dice, es aquel inicuo. ¿Qué es un inicuo?
para aquellos que han estudiado. ¿Qué es un inicuo para usted? Un hombre malvado, un hombre perverso. Exactamente. Contrario a la equidad. Es un hombre malvado, injusto. Sí. Qué tremenda la escritura nos está diciendo. ¿Qué más sigue diciendo? El 9 dice, a aquel inicuo cuya advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Qué tremendo se presenta este inicuo imitando, dice, con señales, con poder, con milagros, pero todo mentira, mentirosos. Es con engaño, porque mire, si hay alguien que se presenta con alguna manifestación de poder, engaña a la gente. Usted lo lee en la escritura, por ejemplo, el mago Simón, si recuerdan en el libro de los Hechos, si no me equivoco, eh, cuando habla que dice que hacía precisamente, está en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Que dice que hacía milagros que la gente creía que venía de parte de Dios, De Dios, sí. pero de Dios no tenía nada. Pero ahí usted puede leer el capítulo 8 después. Que siga leyendo, pastor. El 10 dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero van a ser engañados, dice, a aquellos porque han rechazado la verdad. Amén. No recibieron, dice, el amor de la verdad. No quieren creer al evangelio, no quieren creer a las escrituras. ¿Qué más sigue diciendo? El 11, por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Tremendo. Y esto es demasiado, que entre más rechacemos la verdad, mire, más viene el engaño. ¿Qué más? El 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Qué tremenda las palabras del apóstol Pablo. Ahora, si bien la influencia penetrante de Satanás se ve y se siente a través de las potestades del aire y la maldad espiritual en las alturas, él lleva a cabo sus malvados designios a través de la agencia humana. Es decir, como estos son espíritus malignos, entran en el ser humano para hacer su obra maligna. Con toda probabilidad, el anticristo será un hombre de carne, sangre y hueso, o sea, va a ser uno como nosotros, aunque el diablo puede tener una astucia peculiar, ha tenido que copiar su plan maestro, falsificar casi todas las facetas del plan de Dios, haciendo de esta forma que sus engaños sean más atractivos y efectivos. Solamente el engaño, a través del engaño, puede imitar las cosas de Dios. Es más, ¿por qué cree que hay tanta gente que se aparta de la verdad y crean su propia verdad imitando las cosas como nosotros? Para poder mantener engañados. Esa es la astucia del error. Cristo tiene también sus embajadores que lo representan en todo el mundo. Así que Satanás también ha enviado él a los suyos. Todos están trabajando en el mismo mundo, sembrando la semilla de sus respectivos reinos. Nosotros, la iglesia, para el reino de Dios, y Satanás para el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo dijo que el misterio de la iniquidad ya estaba obrando en su día. Jesús también habló que los misterios del reino nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Se recuerda Mateo 13:11, donde dice la Biblia que ya él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido.
Y ellos también estaban trabajando a través de Pablo y otros embajadores, predicando el misterio de Cristo. Ahora, los dos misterios son opuestos. El cristiano siembra la buena semilla y el enemigo esconde su levadura por todas partes antes precisamente de que quede o haga raíz la semilla de Cristo. Pero el misterio de la iniquidad es estorbado mientras la buena semilla continúe dando 30, 70 o 100 por uno. En otras palabras, haya crecimiento. Asimismo, el reino de los cielos y la iglesia debe luchar por cada palmo de terreno contra la cizaña del enemigo y la infiltración de su levadura. Hay mucho engaño. Por eso que encontramos tantas iglesias por todos lados hablando de un falso evangelio, como también encontramos falsos predicadores, falsos maestros, falsos teólogos. Hay mucha falsedad, que el único objetivo, que el único, digamos de esta forma, lo único que están tratando en realidad de hacer es dañar lo que Dios está haciendo. Pero el problema está que a veces que la gente se deja tan engañar tanto que ni cuenta se da que está siendo usada por el mismo Satanás para seguir infiltrando el engaño. Cuando una de las señales de la venida del Cristo y del fin del mundo están en las mismas palabras que Jesús dijo. Hermano José, ¿me podría usted leer rápidamente Mateo capítulo 24, versículo 12, por favor? Mateo 24, 12. Vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mi palabra dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se refriará. Así que pongamos atención. La iniquidad, esta maldad que abunda, hace que el amor se enfríe. Por eso, para que la iniquidad abunde, debe tener una ventaja superior a la medida. En nuestros días, estos días actuales, parecen estar marcados por un predominio de la maldad o de la densa maldad, de la anarquía, y están tan extendidos y tan permitidos voluntariamente por las personas, que muchos que una vez tuvieron el amor ardiente de Dios en sus corazones, se han vuelto algunos incrédulos y otros, según todavía así se denominan cristianos, pero están engañando a otros y se dejan engañar. De modo que la verdad se ha enfriado. Muchos ya no creen a la verdad por tanta mentira. Entre más mentira haya, más precisamente la gente tiene a no creer a la verdad. Y lo podemos ver en las diferentes magnitudes, en las diferentes distancias. Pueden ser a nivel individual, a nivel local, a nivel distrital, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel mundial. Es tan triste lo que a veces la persona permite que este misterio de iniquidad pueda entrar y engañar. Ahora, es cierto que hay un aire de misterio en torno a la abundante iniquidad de hoy. Los que han hecho, digamos, conscientes de la pecaminosidad del pecado por la luz del evangelio, parecen no estar plenamente conscientes de la influencia condenatoria del pecado. Es por eso que consienten en muchas cosas. Si en una dedicación total a la palabra de Dios,
como la única verdad absoluta, las opiniones sobre el pecado llegan a ser aceptadas, ya no como tan malas ni tan severas, se dejan llevar por la opinión. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado decir a alguien que diga, bueno, sí, así dice la Biblia, pero yo lo entiendo de otra forma, o yo lo creo de otra forma, o a mí me lo enseñaron diferente, como que de esa forma excusa la verdad para justificarse? ¡Qué tremendo! La mentira llega a ser aceptada como verdad. Este es el engaño del pecado. Este es su misterio. Por eso que voluntariamente yo creo que si alguien le dijera a usted, sabes que te voy a engañar, pero para engañarte tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Quién lo haría? Nadie. Nadie seguiría al engaño. Pero cuando se presenta en una forma tan conmovedora, tan justificante, entonces entra en situación. Ahora, recordemos la escritura que acaba de leer el hermano Jorge, en segunda de Tesalonicenses, en el verso 3, en el verso 4, en el verso 9 y en el verso 12, dice algo tan interesante, porque dice que aquel hombre de pecado, dice el hijo de perdición, dice que en el verso dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. En el verso 9 dice, aquel inicuo cuyo advenimiento según operación de Satanás, con grandes potencias, señales y milagros mentirosos, verso 10, y con todo engaño de iniquidad, en lo que parece por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto causa entonces lo que dice el verso 11. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Verso 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino fíjense bien las palabras que usa el apóstol Pablo, antes consistieron a la iniquidad, es decir, permitieron voluntariamente la iniquidad, la maldad, el engaño, la anarquía. Ahora, ¿quién me puede ayudar rápidamente, por favor, a buscarme Apocalipsis, capítulo 12, solo el verso 3? Alguien más lea el verso 13 de ese mismo capítulo y alguien más el verso 17. Recuerde que tratamos de usar la escritura, porque no es por palabrería humana, no es por lo que yo pienso y lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Vamos a ver la astuta del diablo, el dragón, el cual lo describe la escritura. Apocalipsis capítulo 12, verso 3. ¿Qué dice? Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 Diademas. Diademas. Pero fíjese qué interesante. Y fue vista, dice, otra señal en el cielo, para que la gente crea que viene de Dios. Si sale del infierno, ¿quién va a creer? Nadie. Pero si viene del cielo, oh, mira qué señal. Pero dice que esta señal viene un dragón grande, bermejo, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Verso 13. Dice, y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Así que este dragón, dice, viene y va a perseguir a quién, a la mujer, porque había parido un varón. Verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oh, qué tremendo, porque aquí está hablando una ira desenfrenada que viene precisamente contra los 144,000. Dice,
podemos ver aquí que en los términos de engaño hay más engaño, porque este engaño viene con poder y señales y prodigios mentirosos, un poder engañoso que puede ser un poder de sanidad, un poder que si bien el libro que hemos leído por durante todo este tiempo dice que habla precisamente de una obra mortal continua, no solo en el mundo, sino con demasiada frecuencia que se da. Ahora, vamos a considerar la obra de Satanás a lidiar el primer pecado del hombre en el jardín del Edén. Él inyectó una proposición atractiva que los hombres podían ser como dioses. ¿Se recuerda en Génesis? Cuando Satanás se le presenta precisamente en el capítulo 3, en el verso 5, donde dice, mas sabe Dios, fíjense las palabras, ¿verdad? De engañosas, cuando le preguntó a la mujer, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios había mandado? Y dijo, no, pues de todo lo podemos comer menos de este árbol. Pero dice que la serpiente le dijo a la mujer, primeramente le dijo la primera mentira, no moriréis, no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero en el verso 5 inyecta su veneno, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Así que, qué tremenda inyección tan atractiva le propuso. Seremos como dioses al conocimiento del bien y del mal. Eva luego, posteriormente Adán, siguieron la dirección de la serpiente. ¿Por qué? Porque le creyeron a la serpiente. Ya no le creyeron más a Dios. Y en la caída se llevaron lamentablemente a toda la humanidad. Si no hubiera sido por el poder obstaculizador de la promesa de Dios que vendrá un Salvador, como dice Génesis 3:15, el misterio de la iniquidad podría haber terminado el diseño devastador del cual Dios había puesto. Es más, en el verso 6 de mismo Génesis 6:6, ¿quién me ayuda rápidamente? Mientras, hermano Williams, búsqueme por favor Números 16, verso 2. Génesis 6:6. Ajá. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Esto, estamos hablando de los tiempos de Noé. Quiere decir que la iniquidad abundó tanto en los días de Noé que provocó estas palabras. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y pesóle en su corazón. ¿Cómo es posible que a la imagen de Dios que fue creado le creyera más a la iniquidad? Dios se propuso destruir al hombre, se recuerda. Él trajo un juicio divino de agua. Pero también dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, por lo que preservó un remanente, evitando que la iniquidad prevaleciera por completo sobre la raza humana. Ahora, el enemigo, en la persona de los emisarios de Satanás, entró audazmente al campamento de la iglesia de Dios en el desierto, con los que pensaban que era un complot, es decir, hermético, en otras palabras, impenetrable, contra algo tan gravoso. La autoridad dada por Dios a Moisés ahora era desafiada en el círculo interno. Satanás se metió en tres personas, en Coré, en Datán
y en Abiram. ¿Qué dice Números 16:2, hermano Williams? Y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de nombre. Oh, qué tremendo. Así que estos hombres no solamente dijeron, oh, somos tres. No, 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 no. Fíjese hasta dónde llegó el poder de la iniquidad y del engaño. Entró sobre los que están, digamos de esta forma, sobre el cuidado de la casa, sobre las autoridades, sobre los que estaban, dice, y levantándose contra Moisés con 250 varones. ¿Quiénes eran estos 250 varones? Dicen, eran hijos de Israel. Aquí ponga atención, príncipes de la congregación, del consejo. Y aquí está lo más tremendo, varones de nombre. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que aquel que era supervisor y ahora se apartó y se llevó un montón de personas y ahora se hace llamar él que él tiene la verdad. Mire, ¿desde cuándo viene este espíritu engañador? Así es. Tremendo. El derrocamiento fue impedido por la intervención directa de Dios. Qué tremendo, porque todo el liderazgo se había puesto prácticamente en contra. Posiblemente, el engaño más sutil surgió durante el liderazgo precisamente de Samuel, porque Samuel, que era uno de los jueces más respetados de Israel, podemos ver cómo la magnitud de la destrucción puede resultar de una desviación que aparentemente podemos decir, oh, es que estos son viejos del camino ya, hay que reformar las cosas. A los ojos de Dios, Israel estaba rechazando a él y al dominio de Dios. Al rechazar precisamente a Samuel, estaba rechazando a Dios. Solo la fidelidad al pacto con Abraham impidió que la iniquidad terminara por siempre con lo que Dios había elegido a Israel como su pueblo. Debido a ese pacto, Dios no los abandonó por completo, sino que al contrario, les quitó a su favor y les permitió sufrir muchas cosas a través del poder engañoso que ellos mismos se trajeron. Parecían ciegos al estado espiritual porque se descarriaron por un periodo más o menos de 530 años bajo lo que ellos denominaban reyes sobre ellos. Porque recuerde que antes de los reyes, ellos tenían jueces, donde Dios gobernaba directamente sobre ellos. Pero ahora al rechazar la teocracia, al rechazar los jueces, pidieron un rey, Dios les permitió tener el rey, y ahora 530 años sufrieron bajo el dominio de los reyes. Luego después, recordamos, vino el imperio babilónico, se los llevó. Luego, después del exilio de 70 años, y después de ese tiempo, otros 500 años de oportunidad para prepararse para el Redentor prometido, todavía están demasiado ciegos para discernir el momento de la visitación de Jesús. Sí. Quiero que usted se dé cuenta cómo está el engaño tan grande y tan poderoso. Ellos que eran el pueblo escogido, que habían recibido la palabra de Dios directa en el monte Sinaí, que tuvieron la teocracia en ellos, por haber abandonado a Dios, tuvieron el exilio, por haber abandonado a Dios, ni cuenta se dieron que Jesús estaba con ellos, el mismo Dios. Cuando Jesús vino a los suyos, dice la Biblia, los suyos no le recibieron, sino que lo echaron de ellos, lo rechazaron por completo.
Solamente un remanente, solamente la iglesia aceptó la gracia de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recordemos, Amén. hermano, que cuando Jesús estableció su iglesia, el enemigo tenía un nuevo objetivo al que se tenía ahora que oponer. Pero este nuevo pueblo, que era la iglesia, nacido del Espíritu, santificado por la sangre poderosa de Jesús, bautizados con la llenura total y fuego del Espíritu Santo, hizo grandes progresos, tanto en número como en poder con Dios. Y a pesar de las persecuciones que recibieron, llevaron el fuego del evangelio por todos lados. Entre más era perseguida la iglesia, más predicaba y más crecía. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Después de 3 siglos, durante los cuales la persecución solo sirvió para fortalecer a la iglesia, Satanás lanzó de nuevo otra nueva estrategia. Ahora, usando al emperador romano Constantino para hacer una conversión de profesión, que dijera que era cristiano, este engaño maravilló a muchos. Hizo precisamente que viniese el concilio de Nicea. Cuando 318 obispos se juntaron con él, la fe parecía que tenía una victoria, pero lamentablemente la teocracia de Dios en ese concilio de Nicea fue reemplazada una vez más, lamentablemente, por sus episcopado, que también se fusionó porque se unió al gobierno estatal. Solo la infalible palabra profética de Dios impidió que el misterio de la iniquidad destruyera la iglesia. Ahora, recuerde que en ese año 325, no solamente en los concilios de Nicea, la iglesia dejó de operar porque el gobierno teocrático fue violado, cambiaron la palabra ahora por credos. Fue donde nació la iglesia católica apostólica romana. Por los próximos 1578 años, se contaron como solo un pequeño momento para Dios. Recuerde que dice la Biblia que 1000 años para Dios es que como un día. Un día. Así que 1578 años, digamos, un día y medio. Dice la Biblia en Isaías 62. ¿Quién me ayuda con Isaías 62? Para que veamos cómo 1578, que parece una eternidad para nosotros, en las palabras de Dios dice algo diferente. Isaías capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que la profecía dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Es que está hablando de una apostasía de la verdad. Fue realmente terrible lo que ha pasado. Es más, es por eso que la iglesia popular tiene una tremenda, horrífica historia de trastorno de la palabra de Dios, de abuso de poder, de poner y quitar reyes, una corrupción total, que incluso hasta ahora te vendían las indulgaciones para ser exento de pecado. La compraba, solo los ricos podían comprar, venía sellada ya con la firma del Papa y podías hacer lo que quisieras hacer, ya tenías el perdón de Dios comprado. Qué tremendo. Cuando comenzó la restauración de la iglesia, en los últimos días, precisamente en el año 1903, la iglesia actuó con una esmerada cautela
porque aquellos primeros padres del siglo XX sabían que la profecía no permitía más apostasía general en la iglesia, sino al contrario, el regreso fue lento, porque recuerden que Dios empezó a traer luz, empezaron a ver estos reformadores como Martín Lutero, ¿verdad? Justificación por la fe, John Whitley de la santificación, el doctor Samson, la sanidad divina, en fin. Fue lento el regreso, pero por fin la iglesia fue descubierta en toda plenitud un 13 de junio de 1903. Amén. Este modelo bíblico daba un paso. Ahora el cuerpo se fortaleció gradualmente y el crecimiento numérico fue apreciable. La iglesia tuvo un crecimiento maravilloso. Se dice que para el año 1923 había más de 20,000 miembros reunidos para la Asamblea General. Ese espíritu de anarquía y de engaño, de injusticia, lamentablemente estaba al hecho del margen. Una vez más, 20 años después de que la iglesia se levantó, entre los años 1922 y 1923, una vez más estaba echado para entrar y matar la iglesia. Una vez más, el objetivo era el gobierno teocrático fuera eliminado. Hicieron jueces y cortes dentro de la iglesia, hicieron una constitución y decían que la constitución reemplazaba la Biblia y que lo que estuviera en la constitución era el acto de fe. Esto se opuso el hermano Tomlinson, lo sacaron. El engaño parecía que había tenido una victoria, pero Dios siempre guarda un remanente que ama a Cristo, Amén. que Así ama es. la verdad, que ama Amén. los principios. Ahora, debemos de entender que es muy típico que este espíritu del anticristo, el enemigo entró pacíficamente para hacerse del control mediante halagos. Luego, este anticristo, fiel a su carácter de hombre de pecado, se quitó el manto de la paz y lanzó la batalla. Mucha gente se dejó de llevar y lamentablemente nunca pareció reconocer la ilusión de lo que había pasado. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que estaba sobre el remanente, se mantuvieron ellos firmes y a los principios teocráticos. Y una vez más, la iglesia pudo permanecer. Ahora, recuerde, estamos hablando del misterio de la iniquidad, el cual aún persiste en sus engaños y en su esfuerzo por destruir la iglesia. El que ahora detiene, es decir, el que está deteniendo, dejará un momento y será quitado del medio y entonces vendrá con todo su furor. Pablo nos está diciendo que él, en este caso probablemente es el Espíritu Santo, que ahora impide que el hombre de pecado o el anticristo se manifieste con toda potencia desenfrenada en este mundo. Porque como les dije, mientras esté la iglesia todavía haciendo su trabajo, está el Espíritu Santo. Una vez que Cristo viene por su iglesia, es porque la iglesia está preparada y el Espíritu Santo se va con ella, porque la va a presentar limpia, perfecta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, los pronombres tal vez personales de él y quién en el texto que acabamos de leer, parece referirse en el propio tiempo de Dios, es decir, su influencia obstaculizadora contra el pecado en todas sus formas será quitada cuando el Espíritu Santo, porque ya no redarguirá de pecado.
Las opiniones obviamente varían ampliamente en el mundo religioso cristiano sobre el tema de la historia, sobre de la iglesia, las profecías, los tiempos. Por eso está una de las ramas en la escatología, que se estudia los tiempos y todo. Pocos parecen entender el significado de lo que realmente ocurrió en el Concilio de Nicea. Es más, yo he escuchado personas fuera de la iglesia, obviamente, estudiosas, eruditos, que defienden el Concilio de Nicea, que dicen que fue algo bueno para la iglesia, que se declaró la deidad de Cristo, que no era como Arias lo decía, de que Cristo no era divino, Ariano, perdón, que Cristo no era divino, por lo tanto había prevalecido la verdad, cuando la iglesia en realidad nunca tuvo problemas con Cristo. Lo aceptaba como su Señor, daban su vida porque Amén. reconocían que Jesús es el único Señor y Salvador. Salvador, amén. Pero con relación a la escritura de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, ahora, la función bíblica del gobierno teocrático lamentablemente no está clara en la mayoría de las personas, en sus mentes. Las instrucciones del apóstol Pablo al joven Timoteo, si recuerdan en 2 de Timoteo 2:15, una de las cosas importantes de ese verso, es más, que me lo busca rápidamente para que usted no diga que estoy tomando la escritura fuera de contexto. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo dice, traza bien la palabra de verdad. Deben ser respetada la interpretación apropiada de las escrituras. Por eso que nadie individualmente puede interpretarla. El apóstol Pedro dijo, ninguna escritura es de particular interpretación, ninguna de las profecías. Por eso, gracias a Dios por la multitud de consejeros en la Asamblea General. Tal como esto explica la mayor parte de la confusión y división entre los denominacionales hoy en día, es precisamente esto, que con demasiada frecuencia el pasaje de las escrituras lo sacan fuera de contexto para probar alguna noción preconcebida, en otras palabras, un sistema teológico para ellos en su beneficio. Y esto es tremendo porque hay que tener mucho cuidado. Muchos se han dejado engañar, muchos hermanos, buenas personas, se han dejado llevar por este engaño. Ahora, hermano Williams, ¿me puede buscar Juan capítulo 14, versos 16 y 17? Y le voy a pedir a nuestro hermano José que me busque 1 Timoteo 3:15. Y le voy a pedir al pastor que me busque con Juan capítulo 16, verso 13. Recuerde, yo sé que la enseñanza es un poquito más amplia y profunda, pero yo espero que usted pueda entender. Amén. La iglesia debemos de ver que es designada como algo muy importante. Como dice 1 Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15 dice, y así no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La iglesia es designada como una columna, como un baluarte, es decir, es el amparo y la defensa de la verdad. Es lo que está diciendo la escritura. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versos 16 y 17? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Aleluya. Aleluya. Así que este espíritu de verdad, recuerde, tiene que estar en la iglesia, porque Amén. ella es columna y baluarte y es un amparo, es una defensa, es apoyo de la verdad. ¿Y qué dice Juan 16:13? Dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y Dice que saber, no va a hablar de sí mismo. Por eso que no puede contradecir a la escritura, al gobierno teocrático, a lo establecido. Porque cuando lo hace, está en contra de lo que ya el Padre habló, lo que ya el Padre nos dijo. amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Esto debe incluir necesariamente a la iglesia como el cuerpo que sostiene, como el cuerpo que defiende, como el cuerpo que mantiene toda la verdad. No Amén, alguna verdad, no un poco de la verdad, sino toda la verdad. amén. La unidad del cuerpo, gloria a Dios, porque ayer hablamos bastante de la unidad y la unidad provoca algo espectacular en el cielo. La unidad Yes. del cuerpo no puede ser preservada si no hay gobierno y no hay disciplina. Sí. Y yo sé que a muchos no les gusta ni gobierno ni la disciplina. Y en el momento que hay gobierno o disciplina, prefieren irse. Prefieren estar independientes o prefieren irse de regreso a donde estaban en confusión. El único gobierno bíblico aceptable para el pueblo, es decir, para la iglesia, el único gobierno bíblico aceptable para el pueblo escogido de Dios, siempre y siempre será única, absolutamente la teocracia. Viene de la palabra griega, teo, Dios, gracia, gobierno, gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. De Dios. El diablo se ha opuesto y siempre insiste y persiste estar en contra de la teocracia. ¿Por qué? Porque sabe que mejor que todos los teólogos, que es la única protección que la iglesia tiene contra la herejía. La única protección que tiene contra el misterio de la iniquidad. Por eso se opone. Si no me cree, pregúntele a todos aquellos que se han ido y que ahora se hacen llamar como nosotros y usurpan todo lo que tiene que ver con nosotros. Qué tremendo lo que dice la escritura. Todos los principales ataques contra la iglesia han tenido siempre el objetivo de desalentar y que estemos en contra de la autoridad que Dios ha elegido sobre nosotros. Por eso usted encuentra un ataque desenfrenado contra el supervisor general, contra los supervisores nacionales, contra los supervisores de distrito, de estado, contra el pastor que Dios pone en la iglesia local. Así fue en la iglesia en el desierto. Así quisieron hacer el atentado contra Moisés. Así mismo fue en el concilio de Nicea, cuando dijeron no más, ahora vamos a tener nuestro credo. Y así fue también la ruptura que se dio en 1922 y 1923, la ruptura que se dio en 1993, bueno, del 90 al 93. La única forma de mantener la doctrina pura y las prácticas funcionales, que sean visibles y que sean productivas, es por medio de un cuerpo, pero un cuerpo organizado, que esté totalmente comprometido a aferrarse a la Biblia
como la palabra de Dios. Amén. Y dependiendo del Espíritu Santo para recibir la dirección de Dios. Yes, before Anurag. El espíritu del anticristo es un espíritu que exalta al hombre. Tenga cuidado, porque el espíritu del anticristo exalta al hombre. Desde el Edén hasta ahora se ha esforzado por destronar a Dios y ponerse en lugar de Dios. Gloria a Dios. Así que Aleluya. todo esto es demasiado importante que pongamos atención a esto. Ahora, recordemos las palabras que leímos en el verso 3 y 4 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Desde el tiempo, el espíritu del anticristo es un espíritu que exalta al hombre, y desde el jardín del Edén hasta el día de hoy quiere destronar y reemplazar a Dios, quiere destronar y deshacer el hombre. Sin embargo, lamentablemente muy pocos parecen entender lo que a Pablo se le había revelado, precisamente de este esfuerzo cuando él habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, que eventualmente usurpa la autoridad y la adoración de Dios. Audazmente, obviamente, se muestra a sí mismo. Este espíritu inicuo, malvado, pecaminoso, llegará a ser pleno con toda plenitud después de que la iglesia sea arrebatada y que el Espíritu Santo sea quitado del medio. Esto entonces marcará el comienzo del periodo de la gran tribulación, puesto que Dios habría quitado ya todos los obstáculos. Ese malvado no tendrá ahora por qué ocultarse y vendrá con toda maldad a arrasar la humanidad. Será un día de apogeo para él, y sus súbditos estarán completamente indefensos ante sus manos. La teocracia actualmente se opone a este espíritu. Ponga atención, la teocracia actualmente se opone a este espíritu. De hecho, exhibe descaradamente este espíritu su maldita influencia en una ola actual de lo que ahora se denomina el humanismo secular, con los sistemas educativos y judiciales. Recuerde que la educación está en contra de Dios, en contra de la Biblia, y las leyes gubernamentales están en contra de Dios, en contra de la Biblia. Este es el vínculo que se usa. Sin la teocracia no puede haber iglesia. Por lo tanto, ninguna perfección de unidad y doctrina podrá ser alcanzada. Así que tenemos que tener el cuerpo, la iglesia. Ninguna iglesia perfecta podrá ser arrebatada. La iglesia tiene que perfeccionarse si es que quiere estar en las bodas del Cordero. ¿Quién me ayuda con Juan 11:50? Bueno, vamos a decir, hermano José, Juan 11:52, por favor. Pastor Jorge me busca Santiago 3:15, y hermano Williams me busca segunda de Timoteo 3:13, por favor. No sé si el pastor Rosario podrá ayudarnos con segunda de Corintios capítulo 6, versos 17 y 18, pero si no puede, no se preocupe. Sé que no estaba pero vamos a empezar con Juan 11:52. Y su palabra dice: y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en unos a los hijos de Dios que estaban derramados. Así que los hijos de Dios, dice, que están dispersos, derramados, deben ser despertados a las obras para poderse unificar. De otra forma, si no son despertados a unificarse en un solo cuerpo para Dios, van a ser despertados para las obras insidiosas, lamentablemente, del misterio de iniquidad. Esto lamentablemente es así.
deben ser conscientes de que hoy en día que está también la iglesia apóstata, la Babel, del mundo denominacional, la cual tiene sus raíces en la sabiduría de este mundo. Pero ¿qué dice Santiago 3:15? Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Fíjese las palabras que declara Santiago, que la sabiduría que no es del cielo, sino terrenal, dice, es una sabiduría animal, sin razonamiento. Por eso no puede aceptar a Dios, niega a Dios. Es diabólica porque es influenciada por Satanás. Ahora, recordemos que deben ser desprogramados, por así decirlo, de todas sus malas interpretaciones para que puedan venir a la libertad. Por eso que cuando vienen a la iglesia de Dios, cada persona tiene que despojarse de las enseñanzas contaminantes que tenían antes. Así es. Amén. Aunque digan, es que vengo de una iglesia que hablaba bonito y predicaba bonito. No, no, tiene que despojarse de toda mala interpretación para que pueda venir la interpretación bíblica correcta que la Biblia habla y que el Espíritu Santo revela. Amén. Es más, ¿qué dice 2 Timoteo 3:13? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que estas doctrinas, como le estoy diciendo que hay que despojarse, son doctrinas de altas pretensiones egoístas, lamentablemente, de esos líderes espirituales, que se exaltan a sí mismos, que son seductores, que son engañadores y lamentablemente se engañan a sí mismos. Hoy en día, ¿verdad? Escuchamos mucho hablar del nuevo orden que supuestamente conmueve, por así decirlo, la educación actual. Esta utopía, por así decirlo, visionaria, ¿verdad?, que tiene el mundo, acredita constantemente a la sabiduría de los hombres. Incluso en los círculos, lamentablemente, de muchos cristianos, en la actualidad, pocos están dispuestos a inclinarse ante los principios teocráticos. Mire, si usted se da cuenta, yo soy muy poco para hablar mal de las otras instituciones religiosas. Me gusta solamente enfocarme en la Biblia. Pero como ejemplo, podemos ver, por ejemplo, los movimientos bautistas. Hoy en día, la Iglesia Bautista del Sur, que es una de las más fuertes, está por dividirse en cualquier momento, porque la mayoría de sus líderes ahora están en pro, es decir, están a favor del homosexualismo, están a favor de la digamos de esta forma, de la enseñanza progresiva liberal. Le pasó a los metodistas, incluso ahí donde nos vamos en Willimantic, son los dueños son metodistas y ellos están bastante descontentos porque hoy en día la metodista tiene iglesias homosexuales, ministros homosexuales y es un desorden. Ahora, el Espíritu Santo ahora está cortejando a los verdaderos creyentes. Amén. A esos creyentes que están obedeciendo el llamado del Señor. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, verso 17 y verso 18. ¿Cómo dice? Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17 y verso 18. Ya vamos a terminar. Por lo cual salí en medio. Perdón, pastor. Estaba hablando y de repente se cortó. Pastor Rosario. Pastor Rosario. Por lo cual salí en medio de ellos, apartado, dice el Señor. Amén. Por lo cual salí del medio de ellos y apartados, dice el Señor.
¿Qué más? Apartado de ellos, dice el Señor, no toqué lo inmundo, y yo lo recibiré, Y yo os recibiré, dice. y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis a mi hijo o hija, dice el Señor Todopoderoso. Amén, amén y amén. Así que, poniendo atención precisamente en las palabras que se acaban de leer del apóstol Pablo, cuando dice, por lo cual salí del medio de ellos y apartados del Señor. Otras palabras, no practiques ni contamines, ni sigas con ellos. Hay gente que prefiere seguir en la confusión, sabiendo que ese lugar donde está, hablan mentira, predican en contra de la verdad, que apoyan al pecado, que apoyan las cosas antibíblicas. Y no quieren salir, pero la Biblia dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Si haces esto, yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Con razón el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7:1 él dijo, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La mente de muchos otros están absorbidas por el terror y el miedo del periodo de la tribulación. Aquellos que les gusta estar viendo a otros predicadores y viendo lo de Apocalipsis y viendo las profecías de Daniel, veo que les aterroriza esta situación de la gran tribulación. Sienten de que todo se les está cerrando, que no hay escapatoria. El espíritu de iniquidad los está persuadiendo a vivir y sobrepasar eso, diciendo, no, Cristo no va a venir. Hay que disfrutar en esta vida mientras que se pueda. Solo se vive una vez. Pero debemos recordar que se les debe decir que aunque la tribulación vendrá con seguridad, porque la Biblia lo habla, Amén. ahora el momento, hoy, no mañana, es el momento de volvernos a Dios. Así De es. poner nuestra confianza en la liberación segura que hemos adquirido por Cristo en la cruz del Calvario. Amén, Debemos de aleluya. avisarles que se proveerá gracia para todo lo que se deba soportar antes del rapto. Pero la iglesia será llamada más alto antes que la ira de Dios caiga sobre este mundo incrédulo, Aleluya. rebelde, este mundo sin ley, este mundo adorador de hombres que rechaza a Cristo actualmente. Amén. Gloria a Así Dios. que yo quiero animarles, mis amados hermanos. Este es el tiempo de estar alerta. Este es el tiempo de que usted y yo nos pongamos conscientes de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Gloria.